Listo. Buenas tardes a los presentes, al comité evaluador y también los que se conectaron vía virtual. Hoy voy a estar presentando el proyecto final de graduación para optar por el grado de licenciatura en Ingeniería Ambiental, que se titula, como bien lo dijo el profe David, Huella producto de una botella habanera Crushed Pepper Sauce de 5 onzas fluidas, empresa Alimentos Camuc Internacional. Dentro del contenido, lo que vamos a ver primeramente son antecedentes, posterior objetivos, tanto generales como específicos, luego la metodología, los pasos a seguir para calcular la huella de producto, los resultados, tanto el alcance resultante, la evaluación del impacto ambiental, así como la huella de producto calculada. Terminaríamos con conclusiones y posteriormente las recomendaciones. Primero, los antecedentes. El sistema de alimentos es un sistema lineal. ¿Por qué se dice esto? Porque para tener el producto final se necesita pasar de operaciones como lo son la siembra, el cultivo, la cosecha o la crianza, según el tipo de origen del producto, luego el transporte, el procesamiento, el empaque, posteriormente la distribución y todo lo que es el tratamiento o disposición final de los residuos del consumo final, así como los residuos que también se fueron desarrollando o generando a través de las diferentes etapas. Por lo tanto, el reporte del 2019 del panel intergubernamental del cambio climático indica que el sistema alimentario es emisores de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Esto porque consume gran cantidad de energía, agua y genera residuos. A su vez, el reporte nos indica que 1/3 de todos los alimentos producidos van a ser desperdiciados o desechados. Por lo tanto, genera bastantes emisiones. También ese mismo reporte indica que el sistema de alimentos va a generar entre un 21 y un 37% de gases de efecto invernadero. Esto corresponde al 10.3 al 21.8 de gigatoneladas de CO2 equivalente. Y en Costa Rica, según el Inventario Nacional publicado el año 2021, el sector de alimentos es el segundo emisor más importante de la industria. Esto con un total de 425.300 toneladas de CO2 equivalentes emitidas. Se prevé que los gases de efecto invernadero se vayan a emitir potencialmente según vaya el crecimiento de la población con el tiempo. ¿Y esto qué impactos genera? Ya sabemos que los gases de efecto invernadero generan impactos tanto en la parte ambiental como el aumento en la temperatura y el cambio climático. Pero en el sistema de alimentos tiene un impacto directo. ¿Como cuál? El cambio climático afecta la seguridad alimentaria de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas más vulnerables, como niños, mujeres, población indígena, personas mayores con acceso limitado económico, van a ser vulnerables por inseguridad alimentaria debido al cambio climático. Posterior, para el 2050 se prevé que el 10% de todos los cultivos no se puedan adaptar al cambio climático. Y para el 2100, el 30%. También el aumento en la temperatura está afectando tanto la productividad como la calidad de los cultivos que actualmente se están produciendo. Y esto debido a la alteración en las áreas de distribución y en el tiempo de cultivo y de cosecha. Esto pone en riesgo directamente lo que es el suministro de materias primas en las empresas de alimentos. ¿Qué antecedentes o qué acciones están haciéndose a nivel mundial y nacional para poder mitigar el cambio climático y estos efectos? Primero, bueno, vamos a presentar una línea de tiempo. En el 2015 se dio un gran paso a nivel mundial con el Acuerdo de París, en donde la Convención para el Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático estableció el Acuerdo de París, en donde indicó el porcentaje o el aumento, la diferencia de temperaturas a la que podemos llegar sin tener efectos catastróficos son el 2 grados, pero estableció 1,5 como límite para evitar esas consecuencias. Luego, a nivel nacional, para el 2016 se da el decreto 39.945, que lo que viene a hacer es rectificar ese Acuerdo de París. Entonces, Costa Rica se propone una meta en la cantidad de gases de efecto invernadero para emitir, pero asimismo se compromete a reportar todas las acciones que a nivel nacional se están haciendo para poder cumplir con el Acuerdo de París. De ahí que para el 2018 se hace la creación del Sistema Nacional de Métrica para el Cambio Climático. Esta es la función principal de la coordinación y la vinculación entre todos los sectores a nivel nacional para poder fomentar y gestionar toda la transparencia de información,
en materia de cambio climático. Luego, para el 2019, se publica lo que es el Plan de Descarbonización Nacional para el Gobierno de Costa Rica, con un periodo de 2018 a 2050 de ejecución. En este lo que se propone es trazar metas en ejes claves y también estrategias transversales, tanto en ejes como transporte y electricidad, construcción, industria, residuos y agropecuarios, para poder alcanzar la meta, que al final sería en el año 2050 que el sector de Costa Rica pueda llegar a ser cero emisiones o carbono neutralidad. De este Plan Nacional de Descarbonización se genera una serie de acciones con un plazo de tiempo. Para el año 2022 se busca impulsar el proceso de transformación tecnológica para que las industrias puedan cambiar sus tecnologías por tecnologías bajas en emisiones. También impulsar el desarrollo de productos y servicios en una economía circular y no lineal. Para el 2030 se enfoca en tener ya rutas trazadas, modelos innovadores de economía circular para poder los productos y los servicios sigan este modelo y no lineal. Después, implementar nuevos programas de eficiencia en la industria y posteriormente implementar rutas tecnológicas de largo plazo con programas de sustitución en la industria. Y para el año 2050 ya se enfoca más en toda la parte financiera. Entonces busca implementar y actualizar estrategias de financiamiento para hacer toda la transformación, modernización y descarbonización de la industria en general y, por supuesto, de la industria de alimentos. Estos tres periodos de tiempo son acciones planteadas para el eje sector o el eje 6, que es el sector industrial de bajas emisiones, como propuesta del Plan Nacional de Descarbonización. Entonces, las empresas y toda la industria en general necesitan un indicador o necesitan algo que les permita medir esa eficiencia de las acciones que están tomando. Para eso se implementa lo que es la huella categoría de producto. Este es un indicador que permite que las empresas midan sus emisiones en unidades de dióxido de carbono equivalentes para verificar la eficiencia de las acciones tomadas para mitigar el cambio climático. Esta herramienta mide la totalidad de los gases de efecto invernadero, tanto indirectos como indirectos, que se pueden generar en un proceso para generar un producto o un servicio. Y también permite que las empresas consideren aspectos de sostenibilidad, consumo de energía, consumo de agua, desarrollo o generación de residuos y avances en los procesos manufactureros de la industria. Para la huella categoría de producto existen diferentes estándares a nivel internacional que uno puede seguir. Sin embargo, la ISO 14067 se centra en lo que es la huella de producto. La huella de producto, este es un esquema de lo que viene a contemplar la huella de producto. Se basa en el análisis de ciclo de vida. Entonces, se va a cuantificar todas las emisiones indirectas desde que se extraen las materias primas hasta la disposición final de un producto o un servicio, tomando en cuenta el transporte. El producto en estudio en esta ocasión es para la salsa, como ya mencionamos anteriormente, producida en la planta productiva de alimentos Camus en Paraíso, Cartago. La salsa habanero Crush Pepper Sauce, que sería esta que está aquí al frente, tiene un color particular y un sabor y aroma particular a habanero, con un picante de bajo a medio. Se vende y se distribuye actualmente en Finlandia y en Rusia. Y la empresa Alimentos Camus produce esas salsas bajo marca privada y las distribuye. ¿Cuál es la importancia del estudio para la empresa? ¿Qué impacto tiene este estudio para la empresa? Ya la tendencia mundial del consumidor va en cambio, ya está cambiando y está en creciente cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que ya las personas, los consumidores finales, están tomando en cuenta aspectos ambientales y de sostenibilidad para realizarse. Por lo tanto, para la empresa es de suma importancia, ya que demuestra el compromiso y la responsabilidad ambiental que tiene para tomar acciones para mitigar el cambio climático. También contribuye al cumplimiento normativo, ya que conforme van pasando los años, tanto en la parte de aspecto legal y regulatorio en diferentes áreas, más que todo de Europa, ya se están poniendo más estrictos con respecto a la sostenibilidad. Después, permite aumentar también la ventaja competitiva contra los competidores, valga la redundancia, directos de la empresa.
Y mejora la eficiencia operativa, ya que permite monitorear y calcular un indicador para aquellas acciones de eficiencia que se están proponiendo o se están llevando a cabo en la empresa, de tal manera obtener una mayor eficiencia y reducción de costos, generando una alternativa más sostenible. Los objetivos de este proyecto: el objetivo general es determinar la huella del producto para la salsa habanero crushed pepper de 5 onzas fluidas para la empresa Alimentos Camus, siguiendo la ISO 14067-2019. Objetivos específicos: realizar el estudio del inventario para el análisis de el ciclo de vida de habanero crushed pepper sauce de acuerdo a la norma y determinar la huella de carbono para la unidad funcional de la salsa. La metodología. Pues como ya he venido mencionando, la metodología que se va a utilizar es la INTE-ISO 14077, publicada en el año 2019, que es la gases de efecto invernadero, huella de producto de carbono y servicios. El estándar basado es el análisis de ciclo de vida. Este es un diagrama de lo que la norma solicita para poder calcular la huella de producto, y es: primer paso, la definición del alcance y el objetivo. En este paso, el flujo de referencia, el sistema del producto, así como la unidad funcional. Luego, el análisis del inventario. Se van a identificar y a cuantificar todas aquellas entradas que yo tengo al sistema del proceso. Y tercer punto, evaluación del impacto ambiental. Se va a identificar las etapas en donde se va a estar generando los diferentes impactos. Y por último, la interpretación de la huella de carbono de producto, que es, esto genera el dato final de la huella de categoría de producto, y además también permite identificar cuáles son aquellas etapas que generan más contribución con la huella de producto. Primer punto, definición del objetivo del alcance. En el caso de este estudio, se definió el alcance según la regla de categoría de productos de la salsa, condimentos mezclados y mostaza, que se publicó en el año 2022 en la versión 4. Esta regla de categoría de producto lo que nos indica es: se tiene procesos en la etapa upstream o aguas arriba, core o medio, y downstream o aguas abajo. Dentro del upstream o aguas arriba, lo que la regla de categoría de producto indica que se debe identificar y cuantificar son todas las materias primas y el material de empaque, la extracción de las materias primas y su producción, la producción de materias primas por cultivo, tomando en cuenta fertilizantes y pesticidas, producción de materias primas, aditivos y la producción de cualquier otra materia procesada en el intermedio. Luego, en el core está la parte de preparación de materias primas que se da dentro de la empresa, la producción, el empaque, y ya en el downstream sería el transporte, uso y disposición final del consumo del producto. En esta parte se estableció el flujo mediante entrevistas con los diferentes departamentos, y también se definieron las limitaciones a la hora de obtener la información para generar el estudio. Luego, el análisis del inventario. Se solicitaron ya los datos teóricos y los datos para calcular a los diferentes departamentos de producción, proveeduría, mantenimiento, comercialización o gestión. También se obtuvieron datos del sistema Exactus, que es un sistema ya implementado en la empresa, en donde se ve la trazabilidad, lotes, cantidades generadas, cantidades consumidas, y se estableció una base de datos para la unidad funcional. Asimismo, se realizaron las asignaciones que iban a ingresar al sistema del producto en cada etapa, y se establecieron exclusiones de insumos que no se contemplan en la regla de categoría de producto, como aceites y productos de mantenimiento de equipos, e insumos que representan menos del 1% de la huella de producto. Luego, en la parte de evaluación de impacto ambiental, se utilizó la herramienta CIMAPRO con la base de datos de Ecoinvent para simular todo el proceso productivo de la salsa. También se utilizó el método del IPCC 2021 para poder obtener ya el dato de la huella de carbono. Y la interpretación de la huella de carbono de producto, se calculó para la unidad funcional según CIMAPRO, y se analizó las etapas de las materias primas, del proceso y ya la distribución para determinar cuál era la más significativa. A su vez, se comparó porcentualmente con otra salsa que tiene un informe reportado y verificado
utilizando esta misma regla de categoría de producto para verificar el comportamiento de ambos procesos. La evaluación de impacto ambiental, lo que va a evaluar son las emisiones según el origen o la fuente. Entonces, primero están las emisiones de CO2 equivalente asociadas a las fuentes fósiles. Esta emisión o este impacto de todas aquellas fuentes de combustibles fósiles que se utilizan para generar energía o en procesos de transporte. Las emisiones equivalentes asociadas a fuentes biogénicas son todas aquellas a la emisión de carbono que se encuentra dentro de la materia, que se da por procesos de combustión, cosecha, digestión, fermentación o descomposición. Y por último, las emisiones asociadas a la transformación del suelo, que son todas aquellas asociadas a las actividades cuando se cambia el uso del suelo o de la tierra. Posteriormente, bueno, los resultados, primeramente la definición del alcance del estudio, la unidad funcional del estudio que se estableció fue una botella, todo el cálculo se hizo para una botella de la salsa de 5 onzas. El flujo de referencia, se analizaron los 18 lotes totales que se produjeron para el año 2022. El límite del sistema se estableció de cuna a bodega, esto quiere decir desde la extracción y la producción de materias primas hasta la bodega o la entrega a la bodega en Kamsala, Finlandia. La botella va a estar hecha o realizada con las siguientes materias primas: agua, chile habanero, chile molido, nagayoloquia, cebolla molida, vinagre caña, ajo en polvo, goma santana, sal. Y ya material de empaque, tapa plástica, plug, banda termoencogible, etiqueta y la botella de vidrio. El sistema del producto, este es el flujo de proceso. Aquí se ve un poco más pequeño, pero ya siguiendo la presentación se va a dividir por sectores para que se pueda observar mejor. Aquí se representa la etapa upstream, que es toda la parte de extracción y producción de las materias primas, que ingresan a la etapa core, que es todo el proceso productivo y de almacenamiento, y que termina con downstream, que es ya el transporte a la bodega del cliente. El análisis del inventario, en la etapa upstream, aguas arriba, tenemos las diferentes materias primas en color verde, como aquellas materias primas frescas, si quiere decir eso, que viene directamente del cultivo de la finca. Luego las que están en naranja, como ácido acético, vinagre, es lo que se conoce en la empresa como materia prima seca y líquida, que ya viene lista solamente para alistarse y procesarse. Y luego en gris está el material de consideraciones que se tomaron acá: los gramos necesarios de cada materia prima y de cada insumo para la unidad funcional se estableció según las órdenes de producción del año 2022. Se calculó mermas o pérdidas de las diferentes materias primas e insumos. Se establecieron los países de origen. En el caso de vinagre caña de Panamá, ácido acético Corea del Sur, goma Santan de China, envase vidrio Guatemala, plug Panamá y la banda termoencogible también de Panamá. Se excluyó la tinta para codificar y todos aquellos aceites e insumos de mantenimiento. Luego en la etapa core tenemos toda la parte de procesos, donde vamos a tener entradas de electricidad, de gas LP y de combustible. Primeramente, toda la materia prima fresca ingresa a un proceso propio de la empresa, donde se acondiciona esta materia prima para ser utilizada posteriormente en la salsa. Luego se tiene la etapa de almacenamiento, en donde ingresa ya la materia prima fresca procesada y la materia prima seca líquida. Luego se tiene el proceso de cocción, en donde ingresa gas LP, ya que la cocción en nanolitas es por medio de vapor que se genera por gas LP, y luego el almacenamiento a temperatura ambiente. Todas estas etapas tienen una salida directa a un proceso de tratamiento aeróbico de agua residual, que también se incluye para tener en totalidad todas las salidas de CO2 biogénico, fósil y de transformación de suelos de todo el proceso. Y posteriormente, lo que se tomó en consideración para esta etapa es, en el caso del transporte, las toneladas kilómetros se estableció por medio de la ponderación de todos los agricultores. En el caso de materia prima secas y líquidas, se tomó las toneladas kilómetros por medio de la consulta a una naviera de la distancia y el recorrido de las diferentes orígenes. En el caso del gas LP se hizo por medio de una asignación con respecto a todos los demás
productos que se hicieron ese año, al igual que el consumo eléctrico, y también ciertos equipos específicos del proceso. Se calculó el tiempo por la potencia para generar el consumo energético, y el consumo de agua y la generación de jugo también se hizo por medio de una asignación. Se excluyó el transporte de la tinta para codificar y fugas de refrigerantes. En la etapa downstream es meramente el transporte desde la bodega de la empresa hasta la bodega del cliente. Incluye transporte marítimo terrestre nacional, transporte terrestre nacional, transporte marítimo y transporte terrestre internacional. Se excluyó la comercialización en transporte en los puntos de ventas y la disposición final de residuos. Ahora, la evaluación del impacto ambiental en la etapa onstream, dentro de lo que se concluyó fue que en la parte de todo lo que es emisiones de origen biogénico, recordemos que los orígenes biogénicos son todas aquellas asociadas a la emisión de carbono por procesos de combustión, fermentación, fue la más alta en material de empaque. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí se tiene una caja de cartón en donde va todas las botellas hacia el cliente, que por la transformación de la pulpa de madera en cartón se genera un alto porcentaje de emisiones biogénicas. En la parte de fósil, la materia prima que más es significativa es el vidrio. Todo el proceso energético que conlleva la transformación de la materia prima en vidrio. Y en la transformación del suelo, también la producción del empaque, de material de empaque, por todo lo que conlleva y está asociado al uso de cajas de cartones con toda la deforestación y la transformación del suelo para el cultivo de la madera. Luego en la etapa core, en donde más se aporta en fósil es la producción, esto porque la etapa primordial de la salsa es cocción y se utiliza el gas LP. El gas LP es de origen fósil. Y en la parte de biogénica y transformación del suelo, ya es el transporte quien llega a pesar más por el uso de combustible. En la etapa downstream, el transporte que más es significativo en las tres fuentes de emisión es el marítimo por la distancia y el consumo energético de combustible para poder transportar la materia prima hasta Finlandia, y posteriormente es más significativo que el terrestre internacional por el tipo de tecnologías que se tiene en Costa Rica con respecto a la huella. Ahora, la interpretación de la huella categoría de producto, en general, todas las etapas. La etapa de upstream es la que tiene un mayor porcentaje de contribución de fuentes. Esto porque tomamos en cuenta toda la parte de producción y extracción de las materias primas, cuyo matriz energética va a diferir de país a país. No todos los países de donde son originarias tienen una matriz renovable como las de Costa Rica. En el caso de la etapa core, tiene significancia también en la parte de la fuente de emisión de gases de efecto invernadero de fuente fósil, esto por el uso de gas LP para el tratamiento y la generación de vapor. Y por último, la etapa downstream es la que tiene menos en la parte fósil porque representa un transporte más pequeño con respecto al transporte de todas las materias primas originarias de otros países a Costa Rica, y en la parte transformación tiene una representación pequeña por el uso de combustible. El dato calculado de la huella de producto es para esta salsa, para una unidad, es de 377.42 gramos de CO2 equivalente. Y esto se distribuye de la siguiente manera. En la etapa upstream tenemos un 67.1%, en la etapa core un 20.9% y en la etapa downstream 11.9%. Esto quiere decir que la etapa más significativa en la huella de producto es la etapa upstream. Y eso está relacionado a la producción de las materias. Para poder corroborar este dato y el comportamiento de este dato, se comparó con una salsa de tomate que es producida en Italia, pero que ya tiene un informe reportado y verificado bajo esa misma regla de categoría de producto. Entonces, este informe lo que toma en cuenta también es toda la extracción y la producción de material de empaque y materia prima, la parte de la producción en la empresa y por último la distribución.
Aquí hay algo diferente con respecto a nuestro estudio porque esa distribución llega hasta los puntos de venta. Este estudio llega hasta la bodega de almacenamiento debido a que no se contó con la información para poder llegar hasta la distribución. Sin embargo, si comparamos los porcentajes de distribución, no se puede comparar gramos de CO2 contra gramos de CO2 porque la unidad funcional es diferente, pero sí se puede comparar el comportamiento porcentual de las diferentes etapas de la huella de producto. Entonces, en la distribución porcentual de la salsa, la etapa upstream representa la mayor aporte a la huella con 61.1, a diferencia de la de Camuc, que es un 67.1. La etapa core, 13.1 contra 20.9, y la etapa downstream, 25.4 contra 11.9. Este porcentaje es más alto porque, como mencioné anteriormente, ellos tomaron en cuenta la distribución, toda la distribución hasta los puntos de venta. Igualmente, en la etapa upstream, el porcentaje puede variar porque ellos, al ubicarse en Italia, toda la parte de producción está más cerca. Y en la etapa core también tenemos, en Camuc se tiene un porcentaje más alto porque implica todo lo que es el transporte desde las zonas o desde los países originarios como China, Corea del Sur, hasta Costa Rica. Dentro de las conclusiones de este estudio, uno, el inventario para el análisis de la huella producto de avena crushed pepper se realizó con un alcance de cuna a bodega del cliente en Finlandia, Kansala, Finlandia, debido a que no se obtuvo acceso a información total por parte del cliente que indicara los porcentajes de distribución a los diferentes puntos de distribución. Segundo, la huella de producto estimada se estableció a 377.42 gramos de CO2 para la botella de 5 onzas fluidas del habanero crushed pepper. Tercero, del análisis del flujo de procesos se determinó que el 67% de la huella de producto corresponde a la etapa upstream o aguas arriba, el 21% corresponde a la etapa core o la parte productiva, y en la etapa 3, en la etapa downstream se genera el 12%, o lo conocido como aguas abajo. Y en Alimentos Camuc, como empresa, este estudio es realmente significativo, ya que genera la base de la metodología para poder seguir realizando este tipo de estudios con los demás productos que se tienen. Así también demuestra la responsabilidad ambiental y social y facilita la implementación de acciones para poder contribuir a la reducción de humo. Dentro de las recomendaciones de este estudio, según los hallazgos encontrados, primero se tiene que hacer un análisis de sensibilidad de los proveedores. Esto para establecer una política de compra y tener criterios o no a un proveedor. Criterios como la política de sostenibilidad de los diferentes proveedores, la distancia, qué tan significante es en mi proceso. Dos, realizar un estudio de consumo de vapor para cada marmita. Esto va a permitir tomar el dato más certero, más cercano a la realidad del consumo de gas LP por salsa. Efectuar un estudio de pérdidas de vapor para cada marmita para tomar acciones de reducción y así poder bajar la huella de carbono del producto. Utilidad económica de la retornabilidad de las botellas de 5 onzas fluidas de los clientes nacionales que se puedan utilizar en los clientes internacionales para tener un factor de retornabilidad y que la botella de vidrio no sea tan significante o no tenga un peso tan significante en la huella del producto. Y establecer con el cliente o con los clientes una metodología para la adquisición de la información más allá de las bodegas para poder llegar el estudio hasta el consumo final del producto y no delimitarlo hasta la bodega del cliente. Gracias. Entonces, felicidades primero. Segundo.